Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del cuarto grado. El día de hoy, 28 de septiembre del 2021, estaremos trabajando con nuestro curso de razonamiento verbal. Recuerden que estamos iniciando nuestro tercer y último trimestre, razón por la cual les pido que deben tener sus carátulas del tercer trimestre. Seguidamente debe estar pegaditos sus sílabus. Del mismo modo debe estar su carátula de la primera unidad de este tercer trimestre y finalmente su percentil ortográfico. Estaremos trabajando con un tema que es fundamental para todos nosotros, como lo es la estructura del texto. ¿Cómo se organiza un texto? ¿Qué hacemos nosotros con el texto, chicos? Aquí rápidamente vamos a observar nuestro contenido para el día de hoy. Por favor, agradezco mucho lo que es que tengan la fecha del día de hoy en su cuaderno, igualmente los márgenes. Luego vamos a ver estructura del texto 2. Vamos a trabajar con lo que es el título y la idea secundaria. Por hoy vamos a empezar con lo que es el texto, que es el tema, y que es la idea principal. Muy bien. Vamos a comenzar, chicos, definiendo lo que es el texto. El texto proviene del latín textus, que significa tejido. Designa a una estructura constituida por una serie de ideas que desarrollan un determinado tema. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que un texto es una serie de ideas, palabras que se han organizado, que se han entretejido, que están unidas para expresar un contenido específico. A ese contenido específico nosotros le vamos a llamar el tema, es decir, el tema es el asunto a tratarse dentro del texto. Allí está quién o de quién se habla, se redacta en una frase, en una sola frase que concuerda en género, número, tiempo, por eso se le llama una frase nominal, una frase bien cohesionada, una frase con muchísima coherencia. ¿Cómo sé yo o cómo identifico cuál es el tema dentro del texto? Un tema no es lo mismo que un título. Y les pido muchísima atención en esto porque la intervención oral depende más de la explicación que de lo que hay allí dentro de este contenido. ¿Ok? Mucha atención. Cuando yo quiero saber cuál es el tema dentro de un texto, yo me hago la pregunta, ¿de qué o quién trata el texto? Y eso me va a dar la respuesta. Si yo estoy hablando dentro de un texto de los pelícanos, vamos a suponer, y doy toda la descripción de ellos, dónde viven, qué comen, cómo se mantienen, cuáles son sus características, cuánto tiempo viven. Evidentemente que yo digo, pero ¿de quién están hablando en el texto? De los pelícanos. Eso quiere decir que es el tema. El tema no es lo mismo que el título. La próxima semana vemos la diferencia. El tema es todo el contenido, pero de repente yo estoy hablando de los pelícanos y mi título resulta ser vida silvestre, ¿ok? Pero mi tema realmente me habla de los pelícanos. Muy bien. Aquí nos vamos con la idea principal. La idea principal es aquella idea dentro del texto que contiene la información más importante, lo que de verdad importa dentro de ese contenido. Se redacta en una oración, la idea principal, en una oración o en varias oraciones dentro de los párrafos del texto. Muchas veces la idea principal es una sola oración porque la encontramos dentro de un solo párrafo. Un párrafo puede tener entre 5 y 7 líneas. Entonces, dentro de ese párrafo, vamos a encontrar cuál es la idea, el meollo, qué es lo que yo quiero resaltar de esta información. A eso se le llama idea principal. Y la pregunta para identificarla es, ¿de quién o qué cosa trata principalmente el texto? De lo que más me habla. En este caso, yo retomando el ejemplo que le di de los pelícanos, yo pudiera decir que la idea principal dentro de mi texto, que está relacionado todo con pelícanos, es la vida. ¿De qué manera? La vida del pelícano, la evolución del pelícano, por ejemplo.
¿Ok? Y si yo quisiera hablar de lo que es el Colegio Santo Domingo el Maestro, pero yo comienzo hablando de cuántos salones tiene, de la estructura, luego de los estudiantes, yo tengo que organizar, a ver, ¿de qué me está hablando principalmente? Ah, porque me hablan del colegio, me hablan de los alumnos, me hablan de la estructura, pero siempre en el texto ustedes van a encontrar algún apartado que me dé más información o característica de algo específico. Esa resulta ser mi idea principal. Para ustedes poder identificar la idea principal, ustedes hacen una pequeña introspección y revisan. Ustedes dicen, a ver, hay preguntas de traducción y preguntas de interpretación. En las preguntas de traducción se nos pide reconocer una información muy parecida a lo que está dentro del texto. A veces la idea principal está regadita porque no está en un solo párrafo, está en varios párrafos y yo tengo que redactarla. Ya ustedes vieron criterios de redacción. Entonces, ahí yo tengo que traducir, inferir, llegar a cuál es mi idea principal sin tomar literalmente alguna frase u oración para definirla. Pero también están esas preguntas de interpretación para poder identificar la idea principal. Estas preguntas, en este ejercicio de preguntas de interpretación se nos pide diferenciar cuál es la idea más importante y cuál es la idea que se desprende de esa idea más importante. Entonces, en resumen, el texto es una composición en donde encontramos una serie de ideas de manera muy organizada con una estructura lógica. ¿Por qué tiene una estructura lógica? Porque tiene un inicio, un desarrollo y un final. Debe tener su tema, su título, idea principal e ideas secundarias. El día de hoy estamos trabajando con cómo saber cuál es el tema de un texto y cuál es la idea principal. El tema es todo aquello, el tema es esa oración, que esa frase que me va a definir a mí de qué estoy hablando realmente dentro de todo el texto. Y la idea principal es la idea que más resalta, que mayor información me da, pero de manera bien centradita y puntual. ¿Ok? Para yo determinar si se me hace difícil, por favor, Richard Gallardo, si a mí se me hace difícil reconocer cuál es el tema y la idea principal en el texto, lo primero que yo tengo que hacer de ese texto es una prelectura. ¿Qué quiere decir prelectura? Yo hago una lectura previa, no tan profunda, yo le doy una ojeadita, ah, aquí me está hablando de los pelícanos, aquí hay un subtítulo que me dice en cómo viven, aquí hay un subtítulo que me dice características, eso es una prelectura, que ustedes van determinando cuál es la información que hay. Lo segundo, una lectura minuciosa. Ya ustedes van a ingresar a leer completo el texto, ¿ok? Donde está toda la información y todos los detalles. Y finalmente, ustedes cuando terminan de leer ese texto hacen una evaluación y van a determinar cuál es la intención de las preguntas para responder con certeza. Ahí van a decir ustedes, ah, ya sé cómo es entonces. Me están hablando de los pelícanos y la idea principal es mostrarnos eh, cómo es la vida de ellos. Por ejemplo, si ese fuera el caso, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí tenemos eh, un pequeño texto. Voy a abrirle el micrófono al estudiante Axel Rojas. A ver, hijito lindo, abre tu micrófono y acompáñame en la lectura, por favor. Abre tu micrófono, hijo, y acompáñame en la lectura porque estamos grabando. Hijito, aquí está. Ahora sí, mi amor. Por favor, Ya, me Miss. acompañas. ¿Qué dice? Dice, ejemplo, en las tribus prehistóricas se respetaba la norma de guardar celosamente los secretos de caza y las fórmulas que traen la suerte y la buena fortuna a la comunidad.
no podían ser reveladas a los pobladores vecinos. Esta regla permanece en nuestra sociedad actual. Pues seguimos manteniendo asuntos top secret y las industrias defienden los secretos de la fabricación de sus productos con extremo cuidado. Ya, déjalo hasta ahí. Por eso muchos científicos sostienen que las costumbres de la humanidad del siglo XX son un legado de nuestros antepasados prehistóricos. A ver, Axel, en tal sentido, hijito lindo, en tal sentido, ¿cuál es la idea principal y cuál es el tema aquí? ¿Ya? ¿Reactiva tu micro? ¿Sí, Miss? Ajá, ¿cuál es la idea principal aquí? La buena fortuna, Miss. ¿Cuál buena fortuna de qué cosa? ¿De qué me están hablando? Miss, la buena fortuna a la comunidad. No. ¿De qué me están hablando realmente aquí? Observa. Me están hablando de las costumbres de la humanidad del siglo XX. Ese es el tema. Ya, Miss. ¿Cuál sería la idea principal? Aquí tenemos el ejercicio. Ya se los paso, chicos. Ok. Aquí está absolutamente todo y les explico por qué. Tenemos por acá cuál es el tema. Este es el tema. Aunque este no pudiera ser el título, porque el título pudiera ser, el tema son las costumbres de la humanidad del siglo XX, pero el título pudiera ser las tribus prehistóricas, por ejemplo, pudiera ser, o los secretos de las tribus. Ese pudiera ser mi título. Pero el tema en líneas generales son las costumbres de la humanidad del siglo XX. Esto que ustedes ven en azul. En este caso es la idea principal. Fíjense, en las tribus prehistóricas se respetaba la norma de guardar celosamente los secretos de casa y las fórmulas que traen la suerte y la buena fortuna a la comunidad. No podían ser relevadas a los pobladores vecinos. Ellos todo lo guardaban, lo callaban. ¿Por qué no puede ser esta? Mire cómo empieza. Esta regla permanece en nuestra sociedad actual. Mire cómo empieza este otro párrafo. Por eso, entonces si yo digo que de estos tres párrafos, el tercero es mi idea principal, va a decir de esta manera, inmediatamente quien me está leyendo va a decir, oye, pero ¿de qué hablas? Si yo digo que es este, el tercer párrafo, va a sonar así. Por eso muchos científicos sostienen que las costumbres de la humanidad del siglo XX, y lo primero que va a decir, ¿por eso qué? ¿Por qué cosa muchos científicos sostienen que las costumbres de la humanidad del siglo XX son un legado? Ahí ya no hay coherencia. Esa no puede ser mi idea principal. Está comenzando con un conector y ese conector es este. Por eso. Y luego dice, esta regla. Si yo empiezo y digo que es esta mi idea principal, yo digo, pero ¿de cuál regla me hablan? ¿En dónde está toda la información? Está aquí, chicos. Aquí está toda la información, miren. Aquí me están explicando absolutamente todo. Esta es mi idea principal. Ya las ideas secundarias vendrían a ser ese complemento, ¿no? Aquellas de menor importancia, pero no es que dejan de ser importantes. Tienen menos importancia que la idea principal. ¿Ok? Muy bien. De todas maneras, ya ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Por aquí tenemos el resumen de lo que es el tema de hoy. Y del mismo modo vamos a escribir, ustedes me van a hacer este ejercicio como práctica, ustedes solitos, ya luego veremos de qué manera ustedes lo van a enviar y vamos a resolverlo aquí en clases. ¿Cuál será el tema del siguiente texto? El tema ustedes me lo van a escribir aquí en este espacio.
¿Y cuál será la idea principal de esto? Ustedes me van a escribir nada más el tema y me van a seleccionar la opción. ¿Será esta? ¿La idea principal? ¿Será esta? ¿O será esta? Ustedes me van a marcar según ustedes crean que es la idea principal. Lo que quiere decir que me van a leer bien esto y me van a seleccionar cuál es la idea principal ahorita mientras yo les comparto pantalla. Entonces, para mis estudiantes que no han ingresado a la clase del día de hoy, ahí tienen su actividad. Debe estar todo copiadito y espero verlos en la próxima clase, chicos. Se cuidan mucho. Seguimos en contacto.